Bueno, vamos a comenzar entonces. Bienvenidos a Leer para Aprender. Este es el episodio número 4. Ha sido todo un tema interesante organizar todos estos eventos, así que espero que les saquen bastante provecho. Les cuento sobre Leer a Aprender. Esta idea nació hace algunos meses atrás cuando estaba esperando a un amigo para tomar unas cervezas un jueves en la noche y se me ocurrió postear en LinkedIn para preguntar quiénes estarían interesados para hablar de libros y contar experiencias, etcétera, ¿no? Mi idea fue de que tener, no sé, 5 o 6 personas para hacer eso, y de repente tuvimos un montón de interesados, y así es como nació esta idea. Y todavía estamos piloteando el concepto con webinars. Tengo en mente en los próximos días hacer otras cosas dentro del grupo, va a ser fomentar más la lectura, y para que también ustedes o los que estén interesados puedan también compartir sus experiencias o lo que han aprendido en libros. Así que los invito a que se suscriban o se inscriban al grupo de LinkedIn, Leer para Aprender, y ahí estaremos en contacto directo para ver los siguientes pasos de esta iniciativa, ¿sí? Entonces, comencemos. El libro de hoy va a ser Team Topologies. Es un libro que salió publicado, si no me equivoco, el año pasado, y es muy interesante. Y para esto me acompaña Carlos Gil, alguien que conozco ya hace, creo que más de 2 años, si no me equivoco, y que hace poco tiempo, creo que a inicios de este año, nos juntamos para hablar específicamente de este libro. Y bueno, había muchas ideas similares y fue bastante interesante la conversación. Así que les presento a Carlos. Carlos, preséntate, coméntanos un poco qué es lo que haces y cómo llegaste a este libro. Hola, ¿qué tal, Agner? Buenas noches, y buenas noches a todos los que están participando. Básicamente, yo me dedico a acompañar empresas a adoptar agilidad en su organización. Soy colombiano, viviendo en Lima, viviendo esta cuarentena acá en la ciudad de Lima. En el rubro de la tecnología llevo 14 años. Empecé como tester, luego fui tester automatizador y luego empecé como Scrum Master, coach, y soy pues un apasionado. Yo creo que la tecnología es una de las cosas que hace que el mundo realmente se rete. ¿Cómo llegué al libro? Vamos a hablar un poquito de historia. Por allá, cuando yo empecé en el 2012 con la agilidad, yo decía, bueno, ¿y solo es Scrum? Y empecé a preguntar, y cuando preguntaba todo el mundo me decía, no, existe Scrum y Kanban. Scrum es para la gestión y Kanban es para la operación. Entonces estuve con esa idea durante muchos años, y solo con esa variable determinaba qué tipo de equipo era la organización. Luego empezó el auge de la agilidad fuera de tecnología, entonces decía, no, van a hacer Scrumban o van a hacer Kanban porque tienen un proceso, y eran como las dos variables. Luego, en el 2018, llego aquí a Perú y había que empezar a acompañar toda una organización, y yo dije, realmente no puedo ser tan irresponsable de que cuando alguien me pregunte qué tipo de equipo soy, responder solo con una variable. Y por allí creé una práctica que se llama Eligiendo tu Framework, que fue bien controversial en algunas redes, algunas comunidades, pero bueno, funcionó, y aún pues, funciona en algunos contextos. Luego, en el 2019, a pesar de que en el 2017 ya tenía la oportunidad de trabajar en escalado con una de las personas que considero que más conoce de ese tema en Latinoamérica, un gran mentor para mí, empezamos con todo el tema en el 2019 de tribus, de trenes, de combis, como quisiéramos llamar la agrupación de equipos. Uy, Dios mío. Y tipos de equipos. Allí tomamos una referencia que habla de 4 tipos de equipos: Delivery Team, Flow to Work, operaciones y nuevos negocios. Luego, en el 2020, luego de hacer Eligiendo tu Framework, otros compañeros se cruzaron con este fantástico libro de Team Topologies y dijeron, oye, evolucionemos esto de cómo elegir mejor el tipo de equipo. Y crearon, de hecho, algo que se llama Topo Game, y hay como una versión de ellos, y también pues hay una versión de algo que personalmente estoy construyendo con Johnny Ordóñez, que se llama Agility Enablement, y allí tenemos también una versión de la topología de equipos. Y eso fue como llegué básicamente allí.
Y bueno, Excelente, excelente. en enero que se fue la luz en Miraflores y nos tocó ir a desayunar por allá brownie con helado porque era lo único que vendían. Ahí fue también otra aproximación al evento contigo. Vale. En mi caso, el año pasado, este libro, si no me equivoco, salió publicado en septiembre del año pasado, generó bastante movimiento dentro de la comunidad. Hay varios artículos y entrevistas en el site InfoQ para los que quieren revisarlo. Es así como entró en mi lista de cosas por leer. Y este año, más o menos en enero, debido a que también escuché de otros lados referencia a este libro, decidí agregarlo a mi lista por leer y quedé sorprendido. Quedé muy sorprendido porque siento que es el primer libro o la primera propuesta donde veo que mezclan no solamente, o no ven solamente el problema de equipos desde un punto de vista de personas, sino también la relación que tiene esto con tecnología, de verlo como un solo problema, lo cual es bastante interesante, ¿no? Y es la frase que he utilizado en esta semana para invitarlos a todos a unirse a este podcast y que con eso me gustaría comenzar, ¿no? Que el diseño de una organización, así como el diseño de software, son caras de una misma moneda y que deben ser vistos o llevados, organizados por el mismo grupo de personas informadas al respecto, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso, Carlos? Cuéntanos. Claro, por decir, cuando yo les contaba la historia de cómo fue mi aproximación, si nos retornamos al 2012, yo elegía a los equipos según la gestión, o sea, cómo se iban a gestionar, si iba a ser frecuente las ceremonias, si no iban a ser frecuentes. Luego pensar en tipos de equipos como los delivery, los flow to board y los operations, pensar mucho en qué entregan esos equipos. Pero realmente cuando llegas a este libro y ves esa doble cara de la moneda de negocio más tecnología, donde uno sabe que el diseño organizacional parte en talento humano, pero también depende mucho del liderazgo del CEO que haya en la organización, y que finalmente, por decir, el negocio a veces dice, pero si ese es el componente de login, y eso no es mayor cosa, pero para nosotros puede ser que sea la plataforma de autenticación, y no es lo mismo construir software o mantener un componente y crear un componente que mantener o evolucionar toda una plataforma. Entonces, cuando en este libro empiezan a hablar un poco de esa doble cara de la moneda, yo digo, claro, aquí está la clave. Tenemos que pensar en los roles, en los conocimientos que necesita ese equipo, pero también en cómo lo vamos a crear. Y una cosa bien interesante de este libro es que esta propuesta es dada por los dos autores, son personas que son consultores DevOps y que antes de crear Team Topologies habían hecho una propuesta como de unos 10 o 12 patrones de adopción de DevOps, bien o mal. Entonces ya venían trabajando desde eso. Y lo otro interesante de esta propuesta es que finalmente son usadas en las aplicaciones que todo el mundo quiere tener. Netflix, Adidas, algunas aplicaciones de empresas grandes están fundamentadas, no sé si con estos nombres del libro, porque ellos lo mencionan allí, pero ellos sí tienen, por decir, una charla bien controversial, que es si hago monolitos o hago microservicios. Y esa charla, que dura unos 40 minutos, la cual invito a ver, es bien controversial porque ellos empiezan a hablar que no es ni lo uno ni lo otro, sino cuántas veces van a interactuar los equipos, cómo van a construir ese software. Entonces viene con mucha fundamentación tecnológica y técnica. Exacto. Entonces, partiendo entonces, la primera parte del libro explica este contexto inicial y hace mucha referencia a la ley de Conway. Y bueno, aquí veo ya alguien que me ha hecho una pregunta, Ari Veras, pregunta si es que va a estar grabado este episodio. Sí, les confirmo que va a ser grabado y que en la noche va a estar publicado en YouTube, así que también estén atentos, no se preocupen por eso. Bueno, la ley de Conway es una ley bastante antigua, ¿no? Que indica que el producto que genera una organización usualmente refleja cómo la misma organización está estructurada, ¿no? No sé, ¿algún caso en el cual hayas visto esto en tu experiencia, Carlos? Claro, y hay que agregarle una palabra allí. Cómo construyen el producto es cómo está organizado y cómo se comunican. Entonces ahí viene por decir, yo recuerdo que a pesar de que yo trabajaba en la misma organización en el 2010, más o menos, había que quemar o sea, el desarrollador tenía que quemar un CD para que el de infraestructura pudiese instalarlo, y el de infraestructura, luego de estar instalado, también tenía que volver a quemar otro CD para entregarnos el software.
trabajábamos en una tecnología que se llama Power Builder. Pero, ¿cuál es lo curioso de este ejemplo? Porque allí decía que lo que no estaba, o sea, el CEO de esa organización, o sea, era jerárquica, pero la comunicación era que lo que no estaba grabado y lo que no se entregaba seguro era algo que no era de calidad. Entonces todo el mundo aseguraba eso. En esa época todavía se quemaban CDs allí. Uno podría decir que debería estar en un pendrive, pero era más seguro el CD. Entonces, esta ley, cuando dice cómo nos organizamos, cómo construimos el producto, depende de cómo nos organizamos. Es todo esto de los comités de aprobación, todo lo que hay que dar en un workflow para poder hacer X o Y petición. Y adicionalmente a eso, también cómo lo comunicamos. O sea, siempre hay partes del proceso del ciclo de desarrollo de software que son tenebrosos porque las mismas personas que lo dominan se han encargado de comunicar que eso es difícil pasar por ahí. Entonces todo el mundo tiene miedo de pasar por ese lado. Y entonces ahí es donde viene un poco esa ley de Conway, de cómo están organizados, es cómo construimos y nos comunicamos. Exacto, sí, si quieren ahí, para todos contarles otro caso similar es, si vemos en las organizaciones, usualmente vamos a encontrar que hay un equipo de negocio que piensa y que ataca por objetivos de negocio, entregar quizás rápidamente, entregar valor de negocio, y se concentran en eso, y se concentran solamente en eso, por lo tanto no se concentran en el software, y tienden, si solamente nos enfocamos en eso, va a tender a crear software con mucha deuda, que al final genera más problemas y al final va a generar también problemas de retorno de inversión. Luego, tenemos equipos que son de desarrollo, que los miden y se validan solamente por desarrollar. Así que su visión es solamente entregar lo más rápido posible. No importa que hayan bugs, no importa que hayan errores, lo que importa es entregar rápido. Luego tenemos otro equipo, que son los Quality Assurance o los testers, que les miden por cuántos errores se les escapan. Entonces ellos quieren medir hasta el milímetro para ver que nada se escape, que todo esté claro, que todo esté documentado. Y luego tenemos las personas que verifican o mantienen los sistemas funcionando 24/7 y les miden por cuánto se cae o cuánto no está disponible una aplicación. Por lo tanto, mientras menos cambios ellos reciban, esto es más estable. Entonces aquí vemos el gran problema que plantea Team Topologies, que se encuentra en todos lados. Tenemos el equipo de negocio que apunta solamente por la visión de estrategia de negocio y por retorno de inversión, más no por software. Vemos el equipo de desarrollo, de programación, que solamente se preocupa por entregar software, pero no necesariamente a veces por negocio o a veces por cómo va a ser administrado el sistema. El equipo de QA se encarga porque no le echen la culpa, porque si a él se le escapa algo, le echan la culpa. Y luego tenemos el equipo de producción o infraestructura, que es el que se encarga de administrar todo esto y él no va a querer cambios. Entonces lo que plantea Team Topologies es de que acá hay un problema grave, ¿no? Entonces proponen algo que me sonó para mí interesantísimo cuando leí, que fue la ley de Conway inversa. Si hacemos que si la organización está estructurada de cierta manera y vamos a forzar que el producto funcione así, ¿por qué no hacemos al revés? ¿Cómo queremos que sea el software? ¿Cómo queremos que sea el producto? Entonces, ¿por qué no hacemos al revés? Y diseñamos de tal manera que la organización misma tenga esa misma estructura, ¿no? Correcto. ¿Qué podrías complementar en esto, Carlos? Básicamente ellos fundamentan todo el libro. De hecho, cuando ellos dicen, yo antes de intervenir un equipo, no pienso en tecnología, no pienso en herramientas, no pienso en las áreas, no pienso en los perfiles. Primero pienso en cómo van a interactuar respecto al producto. Y la primera ley que ellos aplican es esta ley para conocer cómo está estructurado, cómo están trabajando ellos el producto y cómo interactúan para crearlo, más que en dónde lo crean, con qué herramientas lo crean. Pero también ellos tienen allí, ellos dicen que finalmente consideran que las interacciones, que luego se convierten en un lenguaje más técnico, sería las veces que haces commit o las veces que haces un build o haces un paquete para pasar a producción. Ellos dicen que allí es donde está la clave, porque lo otro son estructuras fijas como tú decías, el tester tiene una responsabilidad de buscar más errores, pero cómo interactúa él con el desarrollador y con el producto para anunciar ese error que encontró, allí es donde está la clave para que haya fluidez en el trabajo. Y una de las cosas que también es importante mencionar del libro es que una de sus primicias es esa propuesta de Team Topologies no está hecha solo para estructurar a nivel de tecnología, pensando que son consultores DevOps, sino que ellos dicen, nosotros creamos esta propuesta para optimizar las interacciones entre los equipos. Por eso lo primero que tienen es esta ley. Entonces es una premisa muy clave del libro, donde finalmente cuando hacemos diseño organizacional pensamos mucho en los roles, cuántos
células van a ser, cuántas tribus, cuántas combis, cuántos portafolios, pero no decimos exacto cómo van a interactuar, ¿cierto? Entonces es súper importante esa palabra interacción, es lo que ellos más revisan en su propuesta del libro. Exacto, exacto. Y algo que también me recuerdo ahorita, hablan sobre la carga cognitiva de los equipos, ¿no? Y ahí hago referencia porque esto también hablamos en el episodio anterior. La carga cognitiva nos referimos con cuántas cosas ustedes tienen en la cabeza. Y si ustedes ahorita, incluso en esta coyuntura de la coronavirus, ustedes como personas tienen en la cabeza esta incertidumbre total que tenemos por el coronavirus. Probablemente tienen familiares que pueden estar pueden tener alto riesgo de contraer esta enfermedad. Encima tienen en la mente si pueden perder o no el trabajo debido a estas circunstancias. Encima de eso, la carga laboral que tienen, que ya no es a veces de 8, de 10, 20 horas, y encima de todo eso tienen que cumplir tiempos bastante ajustados o cosas por el estilo. Entonces, cuando se suman todas estas variables, la carga cognitiva del equipo va a comenzar a desbordar. ¿Y qué va a suceder? Conflictos, la calidad va a sufrir un montón y al final vamos a tener más problemas. Entonces, eso al final va a afectar a todos, por más como lo miran, ¿no? Entonces, incluso en estos momentos de incertidumbres, es vital saber cómo manejar eso, ¿no? ¿Cuál es el nivel de carga cognitiva que tienen los equipos y estructurarlos de esa manera, ¿no? Pero es bastante difícil dadas las condiciones actuales, ¿no? Sí, claro, y no solo es la carga cognitiva del entorno, sino la carga cognitiva de la estructura. O sea, no es lo mismo tener un software o una arquitectura self-service que sea solo como cuando uno compra un servidor en Amazon que simplemente elige y queda montado, a tener una arquitectura administrable. Entonces ahí viene la carga cognitiva. Resulta que necesito una licencia de X plataforma en cloud y en vez de poder yo simplemente pedirla a través del correo y que él me dé el acceso porque me valida con el directorio activo, necesito un administrador y él son 80 equipos, todos pidiéndoles acceso a la plataforma. Y es esa carga cognitiva de la misma estructura, más la carga cognitiva que tenemos como personas. Entonces, es bastante difícil y por eso una de las premisas también, al ser con un enfoque hacia DevOps, es que la infraestructura y las aplicaciones o las infraestructuras deberían de ser o buscarse ser self-service, que uno mismo se las pueda servir basado en lo que necesita y que el administrador esté para estar actualizando, llevarla al siguiente nivel. Pero muchas organizaciones compran plataformas y antes de pensar en que sean al servicio, es quién las va a administrar, quién las gobierna, quién da el permiso. Claro, y estos equipos que centralizan eso sobrepasan esta carga cognitiva y al final se convierten en un cuello de botella, ¿no? El caso clásico en banca que vemos de esto en mi vida pasada es lo que le llaman el Enterprise Service Bus o diferentes nombres que tiene, ¿no? Que es un equipo que centraliza un montón de capacidades de la organización en parte de delegados, pero es tanta que al final este equipo desborda en esa capacidad y al final comienzan a tener un montón de errores, ¿no? Entonces lo que propone este libro es, ¿cómo hacemos para solucionar eso, no? Y aquí viene lo interesante, ¿no? El libro propone algunos grupos, algunos tipos de formas de equipos, ¿no? Que podemos aplicar. O sea, antes de quizás mencionar esos 4 tipos de equipo, hay algo importante en el chat que dice, las métricas guían nuestro comportamiento. Eso es demasiado cierto, porque si a mí me dicen que tengo que hacer 100 líneas de código durante el día, si llevo 2 a las 3 de la tarde, yo copio y pego el código. Pero también es importante que las interacciones son las que generan el entendimiento. Y ahí es donde, por decir, está la metáfora del elefante Carpaccio, donde están todos los ciegos tocando un pedacito del elefante y cada uno diciendo, esto es una culebra, esto es una manguera, esto es una alfombra. Entonces, si no hay interacción para el entendimiento, sino que todo es por correo o por algún otro medio formal, solo trabajamos basados en interpretaciones. Entonces, la medición sí nos guía el comportamiento, pero las interacciones guían que podamos comunicarnos mejor. Así como tú mencionabas, el libro habla básicamente de 4 tipos de equipos y uno de ellos, o sea, uno de los equipos que ellos hablan es el equipo de plataforma. Ese equipo de plataforma
es el encargado, por decir, en el ejemplo de la plataforma de APIs, pero no es el encargado de desarrollar las APIs, sino que es el encargado de suministrarle a los demás tipos de equipos cómo pueden trabajar, ¿cierto? Luego también hablan de otro tipo de equipo que básicamente es el de el equipo habilitador, el Enabling Team, que este equipo lo que hace es como las fuerzas especiales, los SWAT de Estados Unidos que llegan cuando las cosas se complican y lo que hacen es remover los obstáculos y dotar de capacidades al equipo durante un periodo de tiempo muy particular. Luego tenemos los equipos de sistemas complicados o complejos, que básicamente son sistemas que solo conocen esas personas, sea por el tiempo que llevan en la organización, porque pueden ser lenguajes de programación no muy comunes o plataformas no muy comunes, y estas personas entablan equipos de experticia. Pero ellos dicen, bueno, esto siempre lo hemos trabajado así, hemos tenido esa estructura, pero lo más importante es el equipo que ellos hablan de un equipo alineado a la cadena de valor o a la cadena. Y es que ese equipo sí o sí, los otros tres tienen que soportar su entrega de valor fluido. Una de las premisas que también me gusta mucho del libro es que las herramientas y los procesos no deberían de ser la cara de sacar producto. O sea, todos estos procesos que tenemos para hacer un pase a producción, sino que tenemos que tener equipos que sean capaces de entregar valor o entregar fluidez en el trabajo. Y esto también da paso a una respuesta a una pregunta que hizo Diego Machada, que sí también habla de la relación a nivel de perfiles de diseño dentro del equipo. Y esto tiene el mismo componente de cualquier equipo ágil, los roles necesarios para poder entregar valor de manera se me fue la palabra, que puedan entregar valor sin depender de otros equipos. Entonces ellos plantean esos 4 tipos de equipos, pero también dicen, bueno, esto, si solo dejamos esto, va a ser la misma propuesta de siempre. Y dicen, pero estos equipos van a interactuar de 3 maneras. La primera es a través de la facilitación. ¿Qué quiere decir eso? Nos hacen preguntas y nosotros respondemos. Entonces el equipo de alineados que está alineado a la cadena de valor o a una cadena, le pregunta al equipo de sistemas complicados, le pregunta al equipo de habilitador, le pregunta al equipo de plataforma. Y ahí la transacción entre ambos equipos es, necesito esto, y esta es la respuesta. Luego está la colaboración y es el trabajo en conjunto. Si el equipo alineado a la cadena necesita de alguna experticia particular durante un tiempo, entran e intervienen y trabajan en conjunto con el equipo. Porque muchas veces lo que hacemos es pasar la posta. Necesito una API. Bueno, mira, te paso la posta y por favor, cuando esté el API me avisas. Luego está el API y nosotros vamos a consumirlo y tiene un montón de errores. Entonces, una de las cosas que ellos dicen, aquí no hay relaciones de tomo y entrego, sino relaciones de colaboración. Y luego está el otro tipo de relación que es al servicio, que básicamente la mayoría de interacciones son con los equipos de plataforma, que son un proveedor y un consumidor. Entonces, yo tengo un servicio y está tan bien estandarizado y conocido por la organización que yo simplemente lo consumo. Entonces, ellos hablan de estos 4 tipos de equipos y esas 3 formas de interactuar. Y allí es donde empieza todas las leyes que hemos hablado hasta el momento a entrar, porque empieza la interacción. O sea, entonces un equipo alineado a la cadena, claro, ¿cómo va a interactuar? Un equipo habilitador, ¿cómo va a interactuar? Claro, entonces, a ver, si quieren, entonces, para explicarles paso a paso cada uno de estos tipos de grupos, vamos a ir uno por uno. Entonces, creo que el formato que me gusta con el cual comenzar es con este equipo, no sé, en inglés es Stream Aligned Team. Ahí vean la traducción, cuál es el medio, pero lo que significa, lo grafican como una línea, ¿ya? ¿Qué significa? Que este es un equipo continuo. Es decir, un equipo que constantemente se va a dedicar a una sola cosa, constantemente a lo largo del tiempo. Y la idea está de que estos equipos deben estar concentrados en capacidades de negocio. Y aquí es donde este tema de topologies se mezcla con los microservicios, que es toda una filosofía nueva dentro de desarrollo de software, donde tenemos equipos pequeños que se encargan de una capacidad de negocio end-to-end, es decir, desarrollo, administración, pruebas, toda la evolución de ese producto. Y se concentran
Y claro, y se concentran en esa capacidad de negocio. Así que estos equipos, el primero que vamos a conversar es Streamline Teams, que son los equipos que se encargan de las capacidades de negocio y tienen que durar, deben ser eternos. Es decir, no mueren. O sea, no es un proyecto que inicia, termina y muere y nos desechamos del equipo, sino es algo que tiene que quedarse constantemente. Porque eso es algo que encontramos, no sé si has visto alguna vez, Carlos, que a veces hay organizaciones que crean un equipo, el equipo sufre, aprende, se moldea y cuando ya está llegando a formar y tener forma, termina el proyecto y ¡pum!, desapareció. Y nuevamente entramos en este ciclo constantemente. Entonces, el primer de estos tipos de equipos muestra un Streamline que va a durar un largo tiempo. ¿Qué complementas ahí, Carlos? Hay un libro que complementa este tipo de equipo y es Project to Product o Product to Project de Mike. Por aquí tengo el nombre anotado. Porque es pasar de un enfoque de proyectos a un enfoque de producto y esos productos están muy ligados a lo que se hace. Entonces, si bien, o sea, hay que cambiar un enfoque en el negocio y hay que cambiar un enfoque en la tecnología, como tú lo mencionaste, los microservicios o arquitecturas evolutivas. Pero al lado de negocio, ellos tienen que dejar de pensar en proyectos o de cierta forma en programas a pensar en productos que finalmente evolucionan y crecen en el tiempo. Hoy en día es muy difícil, o sea, los proyectos en negocio tienen inicio y fin y por eso cuando uno habla de MVPs les cuesta mucho invertir o apostar a un MVP para luego hacerlo incremental, porque todavía no hemos salido de ese paradigma de proyecto. Entonces, uno de los libros complementarios que de hecho uno cuando busca sobre el tema de Team Topologies es de proyectos a productos. Claro. Y ojo, eso no es fácil, no es tan simple como que ya juntemos a todas las personas a un grupo y ya que se encargue de ver una capacidad de negocio. Es complicadísimo, ¿no? Porque si quieren ahí viendo en el lado de banca, que es el caso que tengo más experiencia, uno de estos Streamline Teams debería ser, por ejemplo, cuentas de ahorros. Es decir, un equipo que se encargue enteramente sobre toda la vida, toda la evolución de cuentas de ahorros. Ahora, eso hacer en la vida real es complicado porque tenemos muchos sistemas legados, tenemos muchas cosas que cruzan toda esta capacidad de cuentas de ahorros. Por lo tanto, tiene que haber un cambio también tecnológico, además del estructural. Entonces, es difícil, o sea, y mi propuesta es esta, ¿no? Que creo que organizaciones que recién se están formando, startups o fintechs, son los que pueden aprovechar más esta capacidad. En cambio, una organización que lleva más de 10, 20, 30 años, con un montón de sistemas, partido en diferentes pedacitos, poder unir todos ellos en una sola, es dificilísimo. O si una organización toma esa decisión, va a tener que arriesgársela completamente, ¿no? Y uno a veces cree, o sea, cuando uno navega un poco en la agilidad, cree que el tema es simplemente de que aman la jerarquía, pero hay dos variables más. Una, la capacidad y los conocimientos. Se encuentra uno personas que su única labor es gestionar. O sea, se llama líder técnico, pero lo que hace es, me llega un correo, paso el correo. Entonces, hay un tema de estructura claramente que puede ser que la jerarquía es lo que les guste, pero hay un tema de capacidades. Y la otra variable que uno se encuentra allí es la capacidad de las personas de querer reinventarse, o sea, de querer estar aprendiendo continuamente. Y hay un término que ponen allí en el chat que se llama la deuda funcional. Y o sea, y recuerden que la agilidad hay una promesa de agilidad que es juntar tecnología con negocio para hacer productos de valor, ¿cierto? Entonces, la persona empieza a decir, no, es que yo solo sé escribir código y le cuesta hablar el lenguaje del negocio. Entonces no quieren salir de esa zona de confort de sus conocimientos. También algo importante y es que si esto solo sería para proyectos escalables y no para proyectos de alto riesgo. Por lo general, los proyectos de alto riesgo, y no sé allí si Agner lo comparte, se clasifican más en sistemas complicados. Son cosas que un core de un banco, por su naturaleza como nació, a veces es muy difícil cambiarlo. Y son proyectos de alto riesgo y no quiere decir que solo aplique para productos que se pueden evolucionar o escalar, sino que hay sistemas que son el core de la organización y en vez de tratar de trabajarlos con este tipo de equipos, es más compatible con el tipo de equipo de sistema complejo. Sí.
Y creo que, o sea, Team Topologies, todos estos conceptos que les vamos a contar aquí van orientados a cambiar la organización entera. O sea, no la vería enfocado en un proyecto, sino es atacar enteramente toda la organización, no solamente desde tecnología, no solamente proyectos, sino las personas, cómo están estructurados, cuál es el orden de jerarquía, achatar la organización. Hay un impacto fuertísimo en eso, ¿no? Entonces, quizá para cerrar solamente esta parte del primer tipo de equipo, que es el Streamline Team, me gustaría dar algunos ejemplos, ¿no? En el caso de banca, definitivamente tendría que haber cliente, cuentas, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y así sucesivamente. Esos son el Streamline Teams, que se encargan de una capacidad y que va a durar. Si cambiamos de industria, no sé, a una industria, ¿a cuál? Seguros, ¿no? También, algo similar, algún tipo de seguro, un tipo de cliente, empresa y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, incluso en el libro hacen referencia a otro libro que les podría recomendar ahí a leer, que es Domain Driven Design, que es también cómo encontrar esta organización y dividirlo en capacidades de negocio de tal manera que esté mucho más claro y comencemos a cerrar ese gap entre tecnología y negocio, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Desarrolla software, y eso que ya desaparece el nombre de desarrollo de software, sino desarrolla producto para esa especialidad. Exacto. Y ojo, todos tengan en cuenta que esa es la tendencia. O sea, al final lo que vamos a tener que llevar son equipos multidisciplinarios que tienen diferentes capacidades, pero la división entre negocio y tecnología como que va a comenzar a ser mucho más tenue en los próximos años, definitivamente. Y en el chat, okay. Francisco anunció el libro Proyectos a Productos de Mike Kester de Taxstock. Me imagino que esa es la editorial. No sé si es su segundo apellido, pero ese es el libro. Y no he tenido la suerte de leerlo a profundidad, pero sí lo he debatido con algunos compañeros del COE, hablan de él bastante bien y es un buen complemento. Yeah. Excelente. Entonces pasamos al siguiente equipo. El siguiente equipo es el Enabling Team, el equipo que habilita cosas, ¿no? Entonces, ¿quién es este equipo, no? Porque van a encontrar en las organizaciones que hay equipos o equipos de personas que tienen un conocimiento muy, pero muy especializado y que se tiene que compartir con toda la organización. Ejemplo, seguridad, compliance, audit de cumplimiento, regulatorios, legal, DevOps, son equipos que son contra especialistas en algo muy puntual y así que se forman estos Enable Teams que lo que van a hacer, van a interactuar con los Streamline Teams, los anteriores, para poder trabajar en conjunto y pasarles ese conocimiento. O sea, y lo que me parece interesante de este equipo no es que este equipo establece, estos son los lineamientos, ¿no? Estos son las normas, tienen que cumplir eso. No, este equipo se va a juntar al lado, en conjunto con el Streamline Team, y van a formar un solo equipo hasta que capturen este conocimiento. Y luego se va a otro. Es como un equipo que va sembrando este conocimiento en otros equipos, ¿no? Correcto. Compléntalo. Y eso es en el desarrollo de capacidades, pero hay otra parte que es cuando un equipo se siente trabado en su trabajo, tiene un obstáculo, esas personas vienen a liberarlo por su experticia. Pero una de las cualidades de estos Enabling Team es que es muy hacia tecnologías en apropiación, o sea, como nuevas tecnologías, porque son personas con conocimientos muy específicos en temas que apenas, no sé, blockchain, que pocos conocen, y si están haciendo la iniciativa, vienen, cultivan el equipo, pero ese equipo con el tiempo puede obstaculizarse para su entrega de valor y ellos caen allí a destrabarlo para que puedan seguir. Recuerda que la palabra clave, de hecho, desde la pasta del libro es fluidez. Acá ni siquiera hablan de entrega de valor, sino dice, la entrega de valor es la consecuencia de poder hacerlo fluido. Exacto. Hay una consulta. Entonces, hay una consulta de Carlos en el chat de que si necesitan hacer varias, o sea, hay un equipo y el negocio necesita hacer diferentes implementaciones. Si se hablan nuevos equipos Streamline y el primer equipo sigue siendo como fundado o como el que recibe. Eso dependerá mucho de las organizaciones y, o sea, un poco la propuesta que ellos tienen es que los equipos que sean de esta categoría sean únicos para que pueda existir todo un proceso por detrás. Por eso el negocio también cambia, de poder priorizar y de poder generar valor.
porque entre más equipos le monten, vuelve y se daña la carga cognitiva en la entrega. Entonces lo que se busca es tener equipos que ojalá tengan funcionalidad cross, un único equipo, para generar otra dinámica organizacional. Claro, claro. O sea, si lo vemos así, imaginen, ¿no? O sea, un banco que recién ha comenzado probablemente va a tener un equipo de cuentas de ahorros, ¿no? Y de máximo 8 personas, 9 personas, y va a funcionar bien. Pero luego, con el largo del tiempo, se va a dar cuenta que además de cuenta de ahorro, necesitamos cuentas de sueldos o cuentas corrientes y demás. Y al final este equipo va a desbordar en su capacidad cognitiva, porque van a estar o más personas o hay mucho conocimiento. Entonces es ahí donde vamos a partir ese equipo y se va a convertir en 2 equipos Streamline. Uno que sea de cuenta de ahorros simple y la otra que sea cuenta sueldo, por ejemplo. Y así sucesivamente. O sea, esto es evolutivo, o sea, no de acuerdo a la capacidad que tiene cada equipo. Claro, y lo otro es que se busca particionar si realmente van a tener objetivos comerciales y de negocio diferentes, pero si sigue siendo cuenta de ahorros, crear otro equipo de ahorros 1, equipo de ahorros 2, solo van a competir y vas a crear carga cognitiva. Entonces, o sea, dependerá mucho del crecimiento de la organización, del propósito y el producto, porque claro, proyectos de ahorros hay muchos, pero el producto es ahorros. Entonces, mira que ahí es donde volvemos otra vez al cambio de proyectos a productos. Exacto, exacto. Ahí también tengo una pregunta de Jason, donde menciona cómo alinear la estrategia de TI con los objetivos de la organización. Entonces, ahorita cuando estamos hablando, ya no hay esa división entre TI y negocio. Estamos hablando que los dos deberían ser estructurados en este Streamline Team, de tal manera que ya no hay esa necesidad, ya son un solo equipo. Entonces, ahí viene lo interesante y lo retador de esto. O sea, creo que en mi experiencia implementar esto va a ser en sí un gran reto en todas las organizaciones que quieran aventurarse por este camino. Sí, sin duda. Okay. Entonces, ¿algo más que quieras complementar con el Enabling Team, el equipo habilitador? Vale, este equipo también es a cargo como de la visión tecnológica, de traer nuevas cosas que nos ayuden a mejorar la fluidez de trabajo. Entonces, no solo es que entrenan al equipo en capacidades y la única capacidad, porque en el tiempo se van a volver en su sistema complicado, sino que van aprendiendo y van sembrando, van aprendiendo y van sembrando. Son como los exploradores, los que van en avanzada, si nos vamos a un lenguaje un poco bélico. Claro, exacto. O sea, yo imagino estos equipos, no sé, el equipo en Every Team, hablemos, no sé, de seguridad, ¿no? O sea, llega ahí y a un equipo y comienza a darle estas técnicas, y encuentra ciertas cosas que pueden ser reutilizables y dicen, ya, mira, esto es interesante, me llevo este componente para aplicar seguridad y lo lleva a otro Streamline Team. Y así va evolucionando, y vamos a ver que vamos a llegar a otro equipo, ¿eh? Entonces, es lo interesante que tienen que recordar de este equipo, del Enabling Team. Es un equipo que es especializado en algo y que va a ir a sembrar este conocimiento en los demás tipos de equipos. Ok, entonces pasamos al siguiente equipo. El siguiente equipo es, ¿de cuál mencionamos? El plataforma, ¿no? El Platform Team, ya que estaba relacionado con el que estaba mencionando antes, ¿no? Entonces, imaginen, este equipo de Enabling Team se da cuenta de que hay algo que es reutilizable entre todos y comienza a generar este asset común entre todos ellos. Ahora, debido a que ese Enabling Team, su objetivo es compartir el conocimiento y sembrar el conocimiento, pero no es mantener un asset. Entonces va a venir la necesidad de extraer eso y crear otro equipo que se encargue de administrar, mantener, evolucionar este componente común, que puede ser un API, que puede ser una librería, que puede ser algo que es reutilizable entre todos ellos, ¿no? Y este es el Platform Team. Sí, allí comúnmente son, por decir, estos equipos de APIs que ayudan a mantener ese gobierno de APIs y que vayan evolucionando y creciendo. A mí, cuando leí este tipo de equipo en particular, una palabra que me gustó y son equipos que aceleran la entrega. Si ellos ven que algo funciona, lo vuelven estándar y por eso funcionan un poco con la interacción al servicio, porque yo te digo, ya tengo la API de login y simplemente el equipo dice qué parámetros recibes para que funcione y ya, simplemente esa es la transacción. Entonces es proveedor consumidor.
Entonces, esa palabra de aceleran. Entonces, muchas veces los platform team creemos que es configurar las herramientas, actualizarlas, tenerlas en la última versión, pero realmente los platform team de esta propuesta están es al servicio del equipo. También tienen esta responsabilidad quizás de evolución tecnológica, pero ellos están realmente preocupados por crear componentes que los equipos puedan reutilizar. Exacto, ¿no? Porque al final, si se dan cuenta, el primer equipo que mencionábamos, el Streamline, tiene que estar concentrado en la capacidad de negocio. O sea, tiene que estar concentrado en entregar valor de negocio. Ya hay cosas técnicas que pueden formar parte de una plataforma y al final le libras esa carga cognitiva a este Streamline Team y le pasas a un equipo de plataforma que puede ser algo mucho más técnico, algo que puede ser mucho más, digamos, para pensar sobre el tema de reutilización. Entonces, liberas esa carga cognitiva. Ahí va la idea. Esto es lo interesante de esto, ¿no? Entonces, todos estos equipos están trabajando para liberar la carga cognitiva del Streamline Team para que se concentre en capacidades de negocio, en retornar valor, ¿no? Entonces, es lo interesante. A mí me pareció increíble ver este tipo de visiones cuando leí en el libro. Claro, y allí empieza que el equipo no se vuelva superhéroe. Ah, no, es que es mi componente. O sea, él tiene que estar concentrado en que es entregar valor y que tienes que liberar más, o sea, entre más liberes tu carga cognitiva, más, o sea, entre comillas, mayor valor vas a poder estar generando. Exacto. Entonces, si tienes un equipo que tiene poca carga cognitiva con la complejidad tecnológica, porque la tecnología cada vez es más complicada, entonces se puede concentrar más en negocio y al final eso va a ser más rentable para la empresa, va a ir más rápido y se va a cumplir todas estas cosas, ¿no? Pero necesitamos crear este foundation que propone en este libro, lo cual es bastante interesante. Correcto. Correcto. Bueno, a ver, vamos por el último tipo de equipo, que es los complicated subsystems, los subsistemas complicados. ¿Ya? Entonces, este acá es interesante porque menciona también que una organización probablemente que recién comienza una startup, una fintech, puede nacer con un Streamline Team, con un Enable Team y probablemente con un Platform Team puede comenzar. Pero estamos en organizaciones que llevan muchos años de existencia y que tenemos siempre sistemas antiguos, sistemas legados. Esa piedra en el zapato que no nos deja ir rápido, ¿no? Entonces, en lugar de contagiar con esa complejidad al Streamline, que debe estar enfocado en negocio, al Enable Team, en habilitar cosas y el platform en brindar componentes comunes, abstraemos esa complejidad de este sistema tradicional, legado, antiguo, en un solo equipo, para que él cuide eso y brinde la interfaz para que los demás puedan interactuar. Correcto. Y ahí donde, por decir una energía, pero esto también se parece al enabling team. Entonces, donde tú decías, el enabling está más hacia lo que estamos tomando y el subsistema complicado está más hacia lo legado. Y ellos están allí por su experticia. O sea, lo que a mí me podría demorar una semana como equipo de entrega de valor, una semana en el host, esta persona lo puede resolver en un día porque o sea, es un sistema complicado, pero lo conoce de inicio a fin, ¿cierto? Entonces, es importante reconocer, esos dos tipos de equipos se parecen, pero uno es hacia lo que estamos adoptando y otro es hacia lo que estamos legando, por así decirlo. Exacto, exacto. En el caso de sistemas tradicionales, para comentarles, y recuerden, cualquier tipo de empresa tiene por ahí algún sistema que tiene 10, 15 años de existencia y que hay un grupo pequeño de personas que tienen esa expertise, ¿no? En el caso de banca, las personas que saben COBOL, temas de mainframe, son ese subsystem complicated team, ¿no? O sea, son un equipo que se puede encargar específicamente de esa tecnología porque es demasiado especializada y demasiado tradicional, ¿no? También podemos llevarlo a algo muy, muy específico, ¿no? Que podría ser, no sé, al tema, algún algoritmo recontra avanzado, algo que necesita una especialidad extrema para no contagiar a los demás equipos con esta complejidad y carga cognitiva, es que los vamos a manejar con un solo equipo, ¿no? Sí, correcto. Y ellos dicen, esos son los 4 tipos de equipos y recuerden las interacciones. Una es de ayudar, otra es de colaborar y otra es al servicio. Que, o sea, simplemente te digo cómo te conectas y cómo te enchufas a lo que yo tengo en mi cuidado, por así decirlo. Otra de las frases que me cautivó bastante el libro era que los equipos alineados a una cadena o
String Aligned, deberían ser vistos, la metáfora es deberían ser vistos como vehículos que hacen entrega, es decir, toman algo y lo llevan a producción, sin necesidad de tener que entrar hacia abajo a coordinar nada, sino que tienen esa misión de ser vehículos que transportan valor. Entonces es una metáfora que recuerdo bastante del libro y me gustó también eso, porque muchas veces decimos, sí, es un equipo autónomo, pero aquí tiene una curvita de pase a producción. Exacto. Exacto. O sea, y ahí el reto está, y ahí el reto que les damos en realidad para que revisen en sus organizaciones, o sea, tienen algún equipo que debería estar entregando constantemente valor, pero que es constantemente, tiene interrupciones, tiene mucha carga cognitiva. Quizá ese es el lado donde podrían comenzar a experimentar con esto, ¿no? Decir a la organización, debido a esta coyuntura del coronavirus, necesitamos trabajar en esta capacidad de negocio. Entonces, ¿por qué no comenzamos a tener un equipo enfocado netamente en eso? Cuidamos que no tengan muchas personas, le damos todo el empowerment, cuidamos esa carga cognitiva para que no se sobrecarguen y comencemos a experimentar. Porque hay que comenzar con algo, ¿no? Y lo que sí no les recomiendo es, digan, vamos a aplicar Team Topologies y vamos a aplicar en toda la organización en un mes o 2 meses. Entonces, eso sabemos que eso no funciona. Cualquier cambio tiene que ser evolutivo, step by step, poco a poco, ¿no? Entonces, lo que les animo es, busquen este contexto, este equipo contra especializado y que pueda ir por ahí, ¿no? ¿Tú qué propondrías para comenzar a experimentar una organización tradicional que es tu experiencia en el día a día? Bueno, hay 3 maneras de abordar eso y pues alguna de ellas las hemos intentado, pero como les digo, se suma, o sea, a la estructura se le suma el cambio de paradigma de negocio y el cambio de paradigma tecnológico. Entonces estamos enfrentando 3 grandes cambios, ¿cierto? Y entre todo eso está la política, están las negociaciones, está el conocimiento que no existe en la organización quizás. Entonces, una de las formas que principalmente he usado y me ha funcionado bastante bien, primero es identificar qué tipo de equipo es, o sea, qué topología de equipo es, y por lo tanto decirle cuál es su mayor objetivo. O sea, si descubro que es un equipo Plataforma Team, es sostener y hacer que tus cosas simplemente sean de consumir, ¿cierto? Luego de que tengo la topología de equipos, entro a indagar un poco sobre las capacidades. Entonces allí un poquito de Management 3.0, matriz de competencias, quiénes son los que más saben, quiénes tienen que aprender, la estrategia para nivelar los conocimientos. Y luego empiezo a trabajar mucho con esta ley de la carga cognitiva y la ley de Conway, de cómo empezamos a que ese equipo no les lleguen tantas interrupciones o tantos pedidos, por así decirlo. Entonces es como la manera en que hemos tratado de ir ordenando alrededor de unos equipos que estamos acompañando, que son un número bastante grande, y las mismas personas a veces dicen, no, pero es que yo soy Scrum. Bueno, practica Scrum, y después con el tiempo, no soy capaz de hacer planning. Ok, ¿por qué no mejor miramos el tipo de equipo que eres? Y poco a poco hemos ido logrando, pues, haciendo ese cambio. Pero hay 3 formas, cuando uno busca esto en internet de Team Topologies, hay 3 maneras, pero todas empiezan con lo mismo, carga cognitiva. Ellos dicen interacciones y con eso empiezas a saber. Luego cambian algunas. Hay una forma que es mira la estructura, si los divides en squad, en trenes, en combis, mira las capacidades, si tienes los conocimientos. Y luego entran al ámbito de la tecnología. Lo más curioso es que primero estructuran el equipo y luego ordenan la tecnología y las herramientas. Y en una de las formas que allí se menciona, hay una que todo el momento, siempre que diseñan algo, miran cómo se va a comunicar y cómo va a interactuar. Si están de acuerdo con el diseño, siguen y lanzan otro equipo. Entonces, estas formas de todas formas, yo los voy a invitar a que el día de mañana busquen carlosgil.co y allí voy a poner unos slides un poco que resumen esta conversación, que quizás pueden entender un poco lo que estamos diciendo con palabras. De hecho, yo me tapo cada ratico la cara porque me cuesta solo hablar. O sea, si fuera por mí, estuviera yo creo que rayando la cortina que tengo atrás. Es bien kinestésico, la verdad. Pero sí, la forma 1 sería identifica el tipo de equipo, luego mira las capacidades y luego mira las interacciones. Eso es un poco lo que yo he hecho.
pero los que son más arriesgados, incluyendo los autores, de entrada van a las interacciones y empiezan a cortar. O sea, ¿es necesario que este equipo le pida a este? No, ¡pam!, cortan una interacción. ¿Es necesario que? No. ¿Qué tendría que hacer para que este equipo no interactúe con este? No, que aprendan, listo, entonces que aprendan. Y empiezan a cortar. Hay una metáfora que son como los hilos organizacionales, los hilos como de tejer. Empiezan a cortar ahí hasta que quedan los mínimos hilos posibles, que muchas veces ya es un cambio tecnológico, un cambio en la forma en cómo el negocio hace las cosas. Entonces viene el otro desafío, básicamente. Exacto, exacto, bien. Mire, en mi experiencia también creo que si es que enfrentamos el problema que las organizaciones tienen que transformarse para enfrentar los nuevos retos que se vienen, incluso ahora más con el coronavirus, no puede ser un problema enfrentado netamente desde el punto de vista de tecnología, es decir, vamos a utilizar la tecnología, el framework o no sé, la visión de arquitectura que tiene Netflix. Con eso no es suficiente. Y si nos enfocamos solamente en que vamos a cambiar y utilizar Safe, vamos a usar LESS, vamos a usar Scrum, vamos a usar Kanban, vamos a hacer esto, PMI, CMMI o cualquier cosa que ustedes quieran probar, si solamente lo consideramos eso, ya hemos visto en la experiencia que no tiene los resultados que esperamos. Entonces es ahí donde nace lo interesante de este libro, es donde está planteando, y yo estoy convencido de que esto va a generar bastante movimiento en temas en el futuro, es que está mezclando estas dos grandes visiones y tratando de encontrar un orden. Y ese orden la está sacando de las experiencias que vemos en Netflix, en Amazon, que sí tienen este tipo de equipos más o menos chiquitos y que manejan de una manera especial todo esto. O sea, es que hay una estructura interesante. Así que les animo a que busquen este libro. Lo que hemos podido conversar ahorita ha sido lo más introductorio posible, pero tiene un montón de información que creo que va a ser útil para todas las organizaciones que están en este proceso de transformación digital o que van a entrar en esto. Porque ya de la experiencia de las empresas que han comenzado con esto, no ha sido fácil. Cuando nos hemos concentrado o solamente en tecnología o solamente en personas. Tenemos que ver el problema de una forma unificada. Y ese es el reto. Y quien se anime, quien logre una organización que esté comprometida con eso, tiene un reto interesante, muy interesante y algo que publicar probablemente. Sí, y como ya estamos llegando un poco al final, yo recuerdo aquí como anécdota, recuerdo mi primer proyecto ágil en una aeronáutica en Chile y todos en el 2015 y todos empezaban por tecnología, porque la agilidad era de tecnología. Después en el 2017 todas las transacciones empezaron por negocio, porque negocio era quien tenía la plata y eso. Luego conocí transformaciones que inician con riesgos y con el área de finanzas, porque son los que tienen la plata. Pero finalmente ninguna empieza sentando a los tres en la mesa, sino que empieza por un lado y empiezan a llamar a los demás. Entonces, se trata de ponerlos a conversar y mantener el diseño en ambas caras de la moneda, si queremos usar la metáfora que trajo Wagner. Hay una pregunta que me gustaría antes de cerrar que dice William Peña, que si esto, ¿cómo convive cuando escalamos o es excluyente? Realmente, para mí no es excluyente, pero al escalar, si tú formas una tribu, lo primero que tienes que pensar es cuántas plataformas vas a tener, cuántos equipos de plataforma. Y si tienes 5, imagínate la carga cognitiva. O sea, desde ahí el diseño de la tribu debe estar un poco extraño. Supongamos que tienes solo un equipo de plataforma, pero heredas 10 equipos de sistemas complejos, donde la experticia es lo que domina. Imagínate cómo avanzar allí eso si tienes 10 subsistemas allí y así sucesivamente. Entonces, para mí conviven y lo que tienes que pensar es que esa unidad organizacional de escalado, cómo le metes todos estos componentes de topología de equipos, eliminando la carga cognitiva, que es a lo que nos invitan los autores realmente. No sé qué opinas tú, Wagner, ahí. No, sí, creo que está tan de moda esto de escalar y hace tiempo que todas las universidades intentan escalar, pero el problema está que a veces no llegamos a hacer las cosas bien en chiquito y tratamos ya de escalarlo, ¿no? Y creo que este libro también algo que plantea es que esto es evolutivo, tiene que ir descubriendo y avanzando poco a poco, ¿no? Y no creo que entre en conflicto, sino realmente es algo que debe complementar. Y la sugerencia nomás que les doy, muchachos, no se lancen. Big Bang
siempre son un gran reto y un gran problema a la larga, ¿no? Correcto. Bueno, entonces, con esto, salvo que quieras agregar algo más, Carlos, para dar por concluido el webinar el día de hoy. Vale, hay algo que me gusta bastante, que hablan de los 5 ideales de un equipo, y el primer ideal es la simplicidad. Entonces, eso que dice Agner es: mantengámoslo simple, o sea, practiquemos con un equipo de tipo cadena de valor, practiquemos con un equipo de enabler, de habilitación, practiquemos con un equipo de plataforma, y luego nos volvemos ambiciosos. Pero volvernos ambiciosos no es el Big Bang, sino nos volvemos ambiciosos con la siguiente plataforma que nos está generando problemas en la entrega de valor. ¿Sí? Claro. Hay que saber elegir las batallas. Entonces, un poco agregar eso de los ideales del equipo, que hablan mucho en ese libro de proyectos a productos. Habla mucho de qué es la simplicidad, luego la fluidez, luego la mejora, luego la seguridad, y por último, estar centrado en el usuario. Y ahí todos van a gritar: pero si las organizaciones tienen que ser centradas en el usuario. Sí, pero ¿para qué le vas a mandar basura que cada ratico se va a estar quejando de lo que liberas? Primero hazlo simple, luego hazlo fluido, luego hazlo bien, luego hazlo seguro, y por último, entrégale algo de lo que él se sienta orgulloso de lo que está recibiendo. Se llama los 5 ideales del equipo. Eso sería, al menos por mí. Yo agradezco bastante la participación de las personas, tu invitación a leer para conversar, un formato bastante entretenido, bastante que nos ayuda a reflexionar y a conversar, y bastante liviano, que finalmente podemos venir acá a lanzar los pensamientos. Y claro, muchos nos tirarán luego piedras en organizaciones: si lo hablaste así, ¿por qué no lo haces acá? Pero ya saben que las organizaciones tienen su complejidad. Pero sin embargo, eso no nos deja de ser soñadores. Nosotros soñamos con ver un Tinto Pologis en donde estamos, al menos yo sí sueño. Claro, sí, no, definitivamente es algo que me encantaría experimentar y de cierta manera probar poco a poco para ver si tenemos algún ejemplo de esto en el Perú. Y sí, lo que mencionas es completamente válido, o sea, implementar estas cosas, hacer estos cambios drásticos implica un cambio desde lo más alto de la organización, y es algo que es muy difícil de obtener, y las personas que estamos en este proceso de lucha constantemente tenemos que enfrentarnos contra la pared porque es difícil hacer el cambio de mindset en los líderes. Así que estamos en ese proceso y estamos en esa aventura, así que estaremos en esto y contándoles más en el futuro. Bueno, gracias Carlos por estar aquí, gracias a todos por estar en este momento con Leer para Aprender. Los invito a la siguiente sesión en 15 días. Vamos a hablar sobre el libro Pragmatic Thinking and Learning. Este libro es sobre cómo ser productivo, cómo sacar el mayor provecho posible de nuestro cerebro y diferentes técnicas. Es un libro algo antiguo, pero muy potente, y el invitado será Diosdado Correa, uno de los fundadores de IAL Perú. Así que va a estar interesante y los animo a que se inscriban. Y último comentario. En la noche o a comienzos de mañana, este webinar va a estar disponible en YouTube, así que los animo a que nos sigan ahí y que se inscriban al grupo de Leer para Aprender en LinkedIn. Así que muchas gracias y nos vemos en 15 días. Chao. Oh, gracias.